Buenos días. Hoy arrancamos con el tema de patrimonio neto. ¿Sí? Eh, Ustedes saben que el patrimonio neto está compuesto por diferentes elementos. ¿Sí? Partamos de la ecuación básica. Nosotros tenemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Durante todo este tiempo, ¿sí? Estos trimestres, estuvimos viendo los rubros del activo, ¿sí? Vimos cada uno de los rubros, ejercicio de esos rubros del activo. Después, la clase anterior, pasamos a ver el pasivo con su actividad. Y hoy nos toca hablar del patrimonio neto. ¿Sí? Este patrimonio neto se encuentra compuesto por diferentes elementos, que lo vemos acá nosotros. Está dividido en dos categorías: aporte de los propietarios y resultados acumulados. Por un lado tenemos eso, aporte de los propietarios y resultados acumulados. Dentro de aporte de los propietarios tenemos el capital suscripto, que sería lo que aportaron los socios al iniciar la actividad, ajustes de capital, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué consiste, pero básicamente los ajustes de capital son ajustes que le damos, por ejemplo, al capital del suscripto por ajuste por inflación, que es el tema siguiente que vamos a ver. Eh, es decir, vamos a ajustar el valor del capital de acuerdo a la inflación que haya. Vamos a actualizar el valor, por decirlo de alguna manera. A eso iría en ajustes de capital. Después, aportes irrevocables, que son aportes que hacen los socios o algún tercero y con el propósito de que eso pase a ser parte del capital. Después, prima de emisión, que esto nosotros lo vimos cuando comenzamos el año, sí, y lo vieron el año pasado con sociedad anónima. ¿Sí? Prima de emisión, descuento de emisión. En este caso, prima de emisión porque es una cuenta de patrimonio neto. Descuento de emisión es una cuenta de resultado que no va a figurar dentro del patrimonio, dentro de los aportes de los propietarios. Bien, entonces, patrimonio neto se divide en dos partes: aporte de los propietarios una y resultados acumulados la otra. Aporte de los propietarios está compuesto por todo esto, que ahora vamos a pasar en detalle a explicar qué es. Muchas cosas ya saben, ¿sí? Por eso lo vamos a ir pasando un poquito más rápido, y en otras nos vamos a detener, que es nuevo, digamos. Y por el otro lado está compuesto por resultados acumulados. Esos resultados no acumulados son resultados no asignados, es decir, resultados que todavía no tienen eh, distribución, y ganancia reservada, que son las reservas. Acá vamos a tener la reserva legal, estatutaria y voluntaria, y alguna otra que quiera crear la empresa. ¿Sí? Entonces, repito, patrimonio neto tiene dos partes: parte uno, parte 2. Aporte de los propietarios es la parte uno, resultados acumulados la parte 2. Después, por el otro, dentro de los aportes de los propietarios tenemos estos cuatro elementos, y por los resultados acumulados tenemos dos, que son los resultados no asignados, serían los resultados que todavía no repartimos, y las ganancias reservadas, que son las reservas legales, estatutarias y voluntarias. ¿Sí? Eso es la composición del patrimonio neto. Ahora vamos a explicar algunos de esos elementos. Vamos a explicar todos en sí, pero en algunos nos vamos a detener más y en otros vamos a pasarlos casi por alto porque son temas ya viejos y conocidos. Entonces, capital suscripto, que es el primer elemento de los aportes de los propietarios. Decimos que en la sociedad anónima, por ejemplo, se divide en acciones. En la sociedad de responsabilidad limitada, por cuotas. Y en las sociedades colectivas se va a dividir en partes de interés. Bien, cada tipo de sociedad va a tener un tipo de capital suscripto. En este caso nosotros hablamos de las acciones, porque la sociedad anónima es una de las más habituales, y sabemos que esas acciones representan el capital de la sociedad. Después también mencionamos que esas acciones tienen un valor nominal y un valor de suscripción, ¿sí? Un valor de mercado, que este tema ya lo conocen. De ahí surge que el valor puede ser
a la par, bajo la par o sobre la par, es decir, prima de emisión o descuento de emisión. Eso lo volvemos a ver dentro de un ratito. Después hablamos de lo que es el ajuste de capital, como les decía hace un ratito. En esa parte del patrimonio neto se ve reflejado los ajustes por inflación, ¿sí? Todo aquel ajuste, aquella actualización que sufre el capital debido a los ajustes por inflación. Después, los aportes irrevocables. Acá sí, vamos a detenernos un segundito porque vamos a ver algo de registración sobre esto. Los aportes irrevocables son todos los aportes que hacen ajenos a la sociedad o socios con el propósito de que estos aportes pasen a ser parte del capital, es decir, se capitalicen. Esto se va a discutir en la asamblea de accionistas y ahí se va a decidir si se capitaliza o no. Si ese aporte que se recibió, ya sea de socios o de ajenos, se va a capitalizar o no. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo para poder registrarlo. La sociedad recibe aportes irrevocables por 1.000.000 de pesos para futuros aumentos de capital mediante depósito en nuestra cuenta corriente en el Banco Patagonia. Nuestro banco va a aumentar, activo que aumenta, lo debitamos por 1.000.000 de pesos, y aportes irrevocables, que es una cuenta de patrimonio neto, lo acreditamos por 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Esto nosotros acá estamos recibiendo los aportes irrevocables. Después, en el asiento siguiente, va a suceder de que la asamblea de accionistas discute si esos aportes irrevocables se capitalizan o no. En el caso de que se capitalizan, vamos a registrar aportes irrevocables, lo debitamos, patrimonio neto que disminuye por 1.000.000 de pesos y pasa a ser parte del capital suscripto. Patrimonio neto que aumenta, lo acreditamos por 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Eso es en cuanto a los aportes irrevocables. Después vamos a tener el tema siguiente, la prima de emisión. Bueno, esto más o menos lo conocemos. Esa prima de emisión va a tener un valor nominal, es decir, un valor que figura en el papel, en la acción, y otro valor que va a ser el valor de mercado. Bien, dependiendo si ese valor nominal y ese valor de suscripción coincide, se llama la par. ¿Sí? Si el valor nominal es menor que el valor de suscripción, es sobre la par, es decir, ahí va a figurar una prima de emisión. Y si el valor nominal es mayor al valor de suscripción, es bajo la par y va a aparecer un descuento de emisión que es de resultado negativo. Entonces, en esta parte nosotros estamos trabajando patrimonio neto y solamente va a figurar la prima de emisión porque es de patrimonio neto. El descuento de emisión no. Bueno, este es un tema conocido. Tenemos un ejemplo, pero no vamos a entrar en detalle porque solamente con la lectura me parece que alcanza. Después tenemos los resultados acumulados, ¿sí? En este apunte yo explico primero cómo se originan los resultados no asignados, que es el primer elemento de los resultados acumulados, y después los posibles destinos que puede tener esos resultados no asignados, que sería la distribución de utilidades, que también nosotros lo conocemos, que esa distribución puede darse en efectivo o en especies a los socios, se puede capitalizar y reinvertir en la empresa o se puede constituir reservas. ¿Sí? Eso en cuanto, son temas que nosotros ya conocemos, eso lo vieron ustedes en quinto, la distribución de utilidades, y también lo vieron a principio de año. Y en el apunte tienen la explicación y el ejemplo de cada uno de ellos. Y por último, esta información sobre el estado, sobre el patrimonio neto, se va a reflejar en un estado que se llama estado de evolución del patrimonio neto, que en el video siguiente les explico mediante un ejemplo cómo se hace. Bien, saludos.